Dios los bendiga, mis amados hermanos y todas las personas que nos pueden escuchar a través de este video. Queremos compartir la palabra del Señor y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Acá en Colombia estamos en un tiempo de cuarentena, igual que en muchas partes del mundo. Estamos viviendo un tiempo de una prueba, no solamente una nación, sino a muchas naciones. Es un tiempo de prueba, un momento donde muchas personas están preocupadas y están preguntándose qué va a pasar. Y queremos ir a la palabra que nos pueda responder qué va a pasar y qué hacer en estos tiempos. Pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por sostenernos, por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor. Colocamos en tus manos nuestras vidas y cada familia que hoy nos pueden ver. Pido que seas tu fortaleza, tu bendición sobre todos ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos tu compañía, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, que tú nos des de tu sabiduría, tu guía, tu palabra pueda ser predicada, tu palabra pueda ser hoy iluminada en cada vida, tú puedas tocar cada corazón, puedas derramar de tu paz en cada persona, fortaleciendo las familias y fortaleciéndonos en la fe a cada persona que hoy nos ve en el nombre de Jesús. Hagamos la palabra en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Señor, gracias por tu palabra, realmente la palabra es la que nos sostiene, la que nos fortalece. En este tiempo queremos compartir en Lucas capítulo 22, en el versículo 31 en adelante, dice la palabra: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y muchos conocemos este pasaje, la palabra, ese acontecimiento que estaba por suceder, y es el momento de que antes Jesús va a ser llevado al concilio y antes de que aconteciera su crucifixión y antes de que Pedro negara a Jesús. Y allí, después de ese pasaje, el Señor le dice a Pedro, o Pedro responde al Señor: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Estamos en un tiempo de una prueba, como iba diciendo, a la tierra. Así como este momento el Señor Jesús le habla a los apóstoles, y están reunidos, y él le dice a Pedro que el enemigo Satanás se abrió para zarandearlos. Como el trigo, y zarandeo del trigo consistía en dejar el trigo limpio, era limpiar el trigo, quitar la cizaña, quitar la basura, todo para que el trigo quedara totalmente limpio y de ahí poder usarlo. Y así mismo el Señor usa metafóricamente esta forma de limpiar el trigo, diciendo que ahora Dios iba a usar esta forma para limpiar a los apóstoles, limpiar a los discípulos. Y ese zarandeo era una prueba que venía sobre ellos. Y lo más impresionante de este pasaje es la oración que hace Jesús. Y la oración que hace nuestro amado Señor Jesucristo es una oración donde no dice: voy a orarle al Padre para que el diablo no los toque, voy a orar al Padre para que esto no acontezca. No, la oración que hace Jesús es: voy a orar al Padre para que no les falte la fe. La oración de Jesús era que después de que pasara todo esto, no les fallara la fe. Aplicándolo al día de hoy, la prueba que estamos viviendo en el mundo entero con este virus, con este coronavirus, esa prueba que nos ha tocado, donde parece que fuera una película, lo que estábamos viviendo, y quisiéramos despertar en cualquier momento y decir: esto no está aconteciendo, esto no está pasando. Pero me lleva a pensar y ver muchas prédicas, muchos mensajes que han subido en internet por pastores, predicadores, hermanos, personas, uno reprendiendo al coronavirus, uno reprendiendo a la potestad demoníaca del coronavirus, otros declarando que eso no les va a acontecer, que eso no va a pasar. Pero cuando miramos el pasaje y podemos ver que lo que Jesús le está diciendo a los apóstoles es que ellos no eran intocables, que verdaderamente Satanás iba a zarandearlos, que Dios iba a permitir eso y que había un propósito de parte de esto. Así como creyentes creemos que somos intocables, que nada nos va a pasar, pero Jesús dijo claramente que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos que Él venció al mundo por nosotros. Jesús venció por nosotros. Jesús no nos dijo: cuando usted conozca el Evangelio, nada le va a pasar. Hoy en día está predicando un falso Evangelio, diciendo a la gente: ven a Cristo y nada te va a acontecer, todo se va a solucionar.
Pero quiero decirles que Dios usa las pruebas, Dios usa los desiertos, Dios usa acontecimientos fuertes en nuestra vida, aún para formarnos, aún para enseñarnos, aún para edificarnos y transformarnos al molde, a la imagen de Jesús. Y en ese tiempo, esta prueba que está viviendo, este zarandeo que Dios ha permitido a la tierra, tiene un propósito divino. Y creo que este propósito es clave en la palabra. Y es lo que ha descuidado, yo creo que el 90% de la iglesia en el mundo entero es algo del altar familiar. Y ahora cuando vemos que Dios está llevando a todo el mundo a estar en su casa con su familia, ya no hay excusa para decir que no tenemos tiempo, que el trabajo, que circunstancias. Es un tiempo donde tenemos que volver a ese altar familiar y pronto queremos compartir un poco más después en otro estudio sobre qué es un altar familiar y cómo hacer el altar familiar. Pero es un tiempo donde tenemos no solamente altar familiar, sino que también es un tiempo donde nos va a llevar a restaurar nuestro altar personal. Cuando vino el tiempo de la prueba de Israel, cuando Elías oró y no llovió sobre Israel, dice la palabra que cuando Elías iba a volver a orar, lo primero que vio es que el altar estaba arruinado. El altar de búsqueda del pueblo hacia Dios estaba en ruinas. Y antes de Elías orar, primero restauró ese altar. Antes de Elías orar para que descendiera fuego del cielo, primeramente oró para que se restaurara el altar. Yo creo que es un tiempo donde Dios está ayudando a la iglesia y a las personas a restaurar su altar personal. Y quiero preguntarle, ¿cómo está tu altar personal con el Señor? ¿Cómo está tu altar familiar? Ese es un tiempo de poder restaurarlo. Un tiempo que tengamos que mirar en esta prueba que Dios ha permitido. Creo que el Señor va a sostenernos, va a fortalecernos, que después de esto va a pasar. El coronavirus tiene fecha de vencimiento, no va a ser para siempre, pero tenemos que ahora pensar es qué es lo que Dios quiere enseñarnos y qué es lo que el Señor quiere formarnos. Algo que me preocupa mucho es ver la tierra, ver las personas en el mundo, que aunque haya tantas pruebas y dificultades, ver que hay un corazón duro todavía, a veces el corazón endurecido. Entonces me lleva el Señor a pensar en el tiempo de Faraón con su corazón endurecido y cómo tenía que venir 10 plagas hasta que su corazón fue rendido y se rindió a los deseos del Señor al final y dejó ir el pueblo para adorar a Dios. ¿Qué tiene que hacer el Señor para que su corazón se rinda, para que se quite esa dureza que hay en el corazón? Hoy en día muchos de nosotros vivimos el Evangelio y creemos que porque vamos a la iglesia todo está bien, que porque conocemos Biblia está bien. Muchos que porque han estudiado teología creemos que estamos bien, porque tenemos un estudio bíblico estamos bien, que porque predicamos la palabra estamos bien. Pero tenemos que ir a los mandamientos de Dios, estamos obedeciendo o no obedeciendo al Señor. Tenemos que contarle ese tiempo y permitir al Espíritu Santo que nos hable cómo está nuestra relación con Dios y cómo está nuestra relación con los demás. Ese zarandeo, Dios tiene un propósito con los discípulos. Y el Señor le dice claramente a Pedro, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Hoy muchos pueden decir, yo estoy fortalecido, esto no me va a tocar y lo otro. Pero Pedro le dijo a Jesús, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel y hasta la muerte contigo. Pero la verdad, cuando le tocó enfrentar esto, lo negó 3 veces. De pronto creemos que estamos muy fortalecidos. En esta prueba es donde va a surgir lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, lo que verdaderamente pensamos y sentimos, lo que verdaderamente está formado en nosotros. Aquí va a surgir verdaderamente nuestra fe. Y quiero decirle a mis hermanos, hay muchos que dicen, yo como soy hijo de Dios no me va a tocar. ¿Y qué pasaría si te tocara? ¿Qué pasaría si esa prueba salieras no sé, una dificultad, algo pasara en tu vida? ¿Negarías tu fe? ¿O Jesús seguiría siendo tu Señor y tu Salvador? Y creo que aunque vivamos o no vivamos esta prueba, aunque pasemos o no pasemos, aunque nos toque o no nos toque, Jesús sigue siendo nuestro Salvador. Amén. Él sigue siendo nuestro Dios. Y vi el testimonio, leí sobre un médico que hablaba sobre un pastor en Italia de 75 años de edad y quedé muy tocado con esto al ver que este hombre se enfermó. Y en la clínica, todos los días le predicaba a los enfermos, les cogía la mano y oraba por ellos, le predicaba a los doctores. Y tremendo porque muchos doctores eran ateos. Y este hombre que cuenta la historia es un médico que no creía en Dios, pero a través de este pastor, de su fortaleza y su paz, entregó su vida y volvió su vida a Dios nuevamente. El pastor murió, el pastor falleció. Pero al fallecer dejó muchas semillas sembradas. Y una vez después este médico lo testifica que él volvió al Señor. Eso nos enseña, mis hermanos, que a muchos de pronto les va a tocar, a muchos de pronto van a pasar un momento difícil en ese tiempo.
pero no significa que usted no sea un hijo de Dios. Usted sigue siendo un hijo de Dios y Dios sigue estando con usted en todo tiempo. Como dice el Salmo 23, aunque pasemos por valle de sombra y muerte, no temeremos alguno porque el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Creo que todos hemos pasado por momentos de zarandeo. Esto es un zarandeo a nivel global, digámoslo así, que pues a causa de todos los medios se ha podido infundir más y se ha podido infundir un poco más de temor y de pánico, pero realmente hemos pasado por diferentes zarandeos, cada uno a nivel personal, y creo que zarandeos muchos más fuertes, digámoslo así, que este. Hay zarandeos que han sido difíciles, pero recordemos que cada prueba, cada momento difícil, el Señor nos ha sostenido y nos ha sacado de allí, porque nuestra fe realmente es lo que nos sostiene en medio de toda esta prueba. Sabemos que no es fácil, pero que debemos siempre confiar en el Señor, y este es el tiempo para infundir esa fe y esa esperanza que poseemos los hijos de Dios. Luego de que Pedro pasa por todo su zarandeo, que es zarandeado por el enemigo, y que el Señor ruega que su fe no le falte, finalmente él escribe en su primera carta, escribe a sus oyentes y a sus lectores, por supuesto, ahora una palabra. En primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Ya Pedro le está hablando a otros desde su experiencia, ha pasado su prueba, ha pasado su zarandeo, y Pedro ya le está hablando a otros, le está compartiendo de su zarandeo y les está compartiendo de lo que aprendió en su zarandeo. Y lo que aprendió Pedro es que definitivamente lo que le esperaba era algo incorruptible, incontaminado, inmarcesible. Esa herencia que él entendió, que aquello a lo cual él estaba aspirando, que era a esa salvación, a esa vida eterna que venía a través de la fe en Cristo, era una herencia totalmente incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Era algo tremendamente valioso e importante, tremendamente algo que estaba reservado en los cielos para él. Entonces, él les está hablando desde otra perspectiva de ver las cosas, de ver lo importante que es esa salvación. Y así mismo nosotros tenemos que mirar cómo es de importante esa esperanza, ese anhelo que tenemos de la salvación y la vida eterna. También Pedro les dice que deben pasar por diferentes pruebas, que es necesario para que Dios también, a través de esas pruebas, Dios muestra su poder, pero ese poder es mostrado a través de la fe en Cristo Jesús. Y es la fe, es la esperanza de la salvación lo que realmente nos sostiene en medio de las circunstancias difíciles. Pedro les estaba diciendo a ellos, realmente esa fe en Cristo es la que le va a sostener para llegar a la meta, y la meta es la salvación, es poder sentarnos juntamente con Cristo, y es poder compartir en su mesa y poder alcanzar esa salvación de nuestras almas. Y es necesario pasar por pruebas. Vuelvo y lo repito, hemos pasado por innumerables pruebas, diferentes pruebas. Esta es una prueba diferente, es una prueba nueva, pero es una prueba que Dios permite para que nuestra fe sea fortalecida, para que podamos dimensionar en qué nivel está nuestra fe hoy, porque no es fácil. Cuando empiezas a escuchar el pánico de las personas, cuando empiezas a escuchar las noticias, cuando empiezas a escuchar que todo es devastador, que el fin en otras partes ha sido, o lo que está ocurriendo es algo muy tremendo y algo muy fuerte para el ser humano, entonces la fe empieza como a querer flaquear,
Y es realmente aquí donde nuestra fe debe ser, debemos fortalecernos en el Señor a través de la fe. Seguir confiando en el Señor y seguir creyendo Amén. que somos salvos en Cristo Jesús a pesar de lo que pueda suceder. Amén. Entonces, tenemos que seguir creyendo en Jesús por encima de las circunstancias. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin Hasta el fin del mundo. Y Él prometió que, aunque haya aflicción en la tierra, Él ha vencido por nosotros. Amén. Entonces, se imagina que Pedro se hubiera levantado y hubiera dicho: Señor, cancelo tus palabras, que llamamos Jesús. Eso no me va a tocar. Satanás no me va a tocar. Eso está haciendo hoy mucho cristiano. Yo creo que la fe tiene que estar muy cimentada en la palabra. Y es una prueba que ha venido, que creíamos muchos colombianos que no iba a tocar Colombia, lo que está pasando en China, Italia, pero vemos que verdaderamente sí ya llegó aquí. Y oramos para que Dios tome el control de todo, porque la única esperanza no está ni en los científicos, ni en la vacuna de China, ni en la vacuna de Estados Unidos, ni en la vacuna de Alemania, ni en el presidente Duque. La única esperanza está en Dios, está en nuestro amado Jesús. Todos ellos dependen del Señor. Solamente Dios puede parar eso y tenemos que aferrarnos al Señor, que no pierdas la fe. En esta prueba lo que tienes que aprender es no perder la fe, y donde verdaderamente vamos a mostrar en dónde está tu fe. Ahora que muchos no se están congregando porque los templos no están abiertos, porque no pueden ir a congregación con sus hermanos, es aquí donde tenemos que mostrar dónde está puesta nuestra fe. Tu fe está puesta en el pastor, tu fe está puesta en la pastora, tu fe está puesta en el líder, tu fe está puesta en un templo bonito, en un templo donde la alabanza se escuchaba hermosa, pero ahora tu fe debe mostrar que está verdaderamente puesta en Jesucristo. Amén. Que nuestra fe está puesta en Jesús. Y que después de que pase esta prueba tenemos que seguir firmes en Jesús. Esto va a pasar, pero tu fe debe estar puesta firme en Jesucristo. Y en esos momentos es que vas a mostrar dónde está puesta tu fe. Y recuerda que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. O sea, que vivamos, que muramos, somos de Jesús. Amén. Y hacia Jesús es nuestro destino. Quiero antes de terminar orando, oremos al Señor para que el Señor te fortalezca la fe en ese tiempo. Y recuerda que en ese tiempo de zarandeo, a que Dios ha permitido, Dios tiene el control. Amén. Él tiene el control total de todo esto, y el Señor nos sostiene con su mano poderosa. Vamos a orar. Padre, gracias, oramos por todos los hermanos y amigos, personas que nos están viendo, y les pedimos, Señor, que les fortalezca en este tiempo, Señor, de esta prueba. Solo tú puedes detener, solo tú puedes reprender al enemigo para que se detenga en el nombre de Jesús. Y Señor, creo que todo esto terminará cuando se cumpla tu propósito, Señor. Y amado Padre, tú siempre usas el ataque del enemigo a favor de la iglesia, Señor Dios. Al final aprenderemos, saldremos en victoria. Al final, Señor Dios, lo ganaremos en vez de perder. Y oro para que así cada familia sea fortalecida en la fe, cada persona que lo ve. Fortalece a las iglesias, fortalece a las familias, fortalece al gobierno, Señor Dios, da la sabiduría que ellos necesitan para este tiempo, porque necesitan tu guía, amado Dios. Oramos para que tú los puedas guiar, Señor. Y oramos, Señor, por las personas menos favorecidas que están en las calles, tienen un lugar para hacer esta cuarentena, aquellos que trabajan informalmente, que no saben ahora qué va a pasar. Y por ello oramos por las empresas también, los empresarios y diferentes gremios, Señor, que están pidiendo ayudas. Solamente tú puedes ayudarles. Amén. Oramos por las naciones. Amén. Verdaderamente, Señor, tú vas a visitar las naciones, y que después de esto, amado Padre, sé que te vas a glorificar. Amén. Quedamos en tus manos y te damos muchas gracias por tu fortaleza, Señor, porque sé que estás orando y estás fortaleciendo cada vida, estás intercediendo por nosotros, porque tú eres nuestro abogado, tú eres quien intercedes por nosotros, tú eres nuestro Salvador, nuestro mediador, amado Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.